A ver, vamos activando la cámara también. Ya, ok, reitero el saludo entonces. Muy buenas tardes, estimados participantes, con cada uno de ustedes. Bueno, aquí me encuentro pues para poder dar inicio a nuestra nueva sesión, ¿no? La última ya del curso de programación y evaluación curricular. Estimados, muy buenas tardes, muy buenas noches, ya dependiendo del horario en el cual se encuentren. ¿Se me escucha por ahí? ¿Todo ok? William, Susana, Rommel, Paola, Nicolasa, Luzmila, Luis, Lilian y Henry, ¿no? Que se encuentran presentes aquí en esta nueva sesión. Pues les doy la bienvenida, ¿no? A esta sesión número 6. Les voy a compartir la... Muchas gracias por la confirmación, Luis. Muchísimas gracias. Ahora vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. A ver, la sesión del día de hoy tiene que ver un poco más con el cierre, ¿no? De toda la secuencia de clases que hemos tenido en estas semanas. La idea es, pues, tratar de diseñar documentos relacionados al ámbito educativo, ¿no? Con los cuales trabajamos, pero haciendo uso de las tecnologías. ¿Cómo las tecnologías me podrían apoyar en ello? Reitero el saludo, muy buenas tardes, buenas noches a quienes están uniendo. Ya tenemos en este caso 13 participantes. Y bueno, les doy la bienvenida a esta nueva sesión. A ver, el curso, como ya lo conocemos, es el de programación y evaluación curricular. Estamos en presencia del tema número 6, que es diseño y presentación de un proyecto final. O de repente, si lo han visualizado, me parece que también estaba redactado de otra manera, ¿sí? Que tiene que ver con la implementación de la inteligencia artificial en las sesiones de aprendizaje, que es lo que tenemos que también revisar el día de hoy. Ahora, continuando ya con nuestra sesión como tal, vamos a iniciar siempre con los puntos a tratar, ¿no? Como ustedes ya me conocen, soy el licenciado José Carlos Carguas Girón. Y bueno, me estoy encargando de trabajar con ustedes estas sesiones, ¿no? Desarrollando algunos temas importantes, tanto de lo que tiene que ver con el ámbito netamente educativo, conceptual, teórico, práctico, si queremos mencionarlo de esa manera, y también un poco el aprovechamiento y conocimiento de tecnologías de la información e inclusive inteligencia artificial, que es lo que vamos a tratar de profundizar un poquito más el día de hoy. A ver, entonces, para resumir un poco nuestra estructura de clase, ¿no? Nuestra sesión de aprendizaje, valga la redundancia del día de hoy, vamos a trabajar justamente con ello, ¿no? En un primer punto vamos a hablar acerca de las sesiones de aprendizaje. En un segundo punto vamos a hablar acerca de la inteligencia artificial aplicada en la educación, inteligencia artificial en la evaluación de los aprendizajes. Y bueno, este último punto que dice producto logrado con uso de la IA y herramientas tecnológicas, tiene que ver con el hecho de la sugerencia de un proyecto que ustedes podrían trabajar a manera de confirmar los logros obtenidos durante el curso, ¿no? ¿A qué me refiero con ello? Al hecho de que podamos aplicar en ese producto, pues, todo lo aprendido durante cada una de las sesiones, ¿no? Podamos ejecutar, digamos, de manera práctica lo aprendido como tal. Ok, entonces, la estructura básica son los 3 primeros puntos, ¿de acuerdo? El cuarto punto básicamente es una sugerencia, una pauta, y les voy a explicar un poco a qué se refiere ese producto. Sesiones de aprendizaje, inteligencia artificial, y luego vamos a hablar cómo podemos aplicar inteligencia artificial para trabajar el proceso de evaluación de aprendizajes. Espero esté todo claro. Vamos a continuar. Ya está. Y vamos a iniciar con una pregunta que, como se darán cuenta, no tiene contenido de respuesta, más solamente el planteamiento, ¿no? Sesiones de aprendizaje. Las denominadas sesiones de aprendizaje como primer punto. ¿Qué son y qué contienen? Vamos a iniciar con esta primera pregunta, a ver si me pueden por ahí contestar con sus propias palabras, pueden utilizar una, dos, tres palabras, o de repente si tienen el concepto claro, o una idea, ¿no? ¿Qué son las sesiones de aprendizaje? ¿Quién me comenta? A ver, ¿quién tiene un pequeño concepto acerca de lo que son las sesiones de aprendizaje? A ver, o en todo caso me pueden mencionar cuáles son los elementos que van dentro de una sesión de aprendizaje. ¿Qué más va con la segunda pregunta que dice qué contiene? Todo va a sumar al concepto. Así que o dicen el concepto o pueden dar algunos elementos que están dentro de una sesión de aprendizaje. A ver, estimados, me comentan por favor. Vamos a iniciar nuestra participación y clase activa de esa manera. A ver, les doy el saludo. Muy buenas tardes, buenas noches a quienes están incorporando por ahí. A ver, Henry, perfecto. Henry siempre participa. Vamos a ver qué nos comenta. Son actividades que permiten desarrollar capacidades y competencias. Excelente.
¿sí? Reúne actividades. Una sesión de aprendizaje incluye actividades que permiten desarrollar capacidades y competencias. Perfecto. Excelente. Recuerda que cuando trabajamos con una sesión de aprendizaje, pues inclusive ahí vamos a incorporar qué competencias y qué capacidades vamos a desarrollar durante esa sesión. Excelente, Henry, muy bien. Son actividades, muy bien. O incluye actividades, ¿no? Que cumplen con esa función. Hola, Zuli, muy buenas tardes. A ver, estimados, muy bien, ya tengo una definición de Henry. A ver, el concepto está perfecto. Si de repente, si desean, se animan por otro concepto. ¿Qué son las sesiones de aprendizaje? A ver, por ahí alguien más. O en su defecto, les dije, pueden colocar elementos, cosas que ustedes colocan cuando hacen una sesión de aprendizaje. ¿Qué cosas ponen en una sesión de aprendizaje? Por ejemplo, si yo soy reiterativo con lo que dice Henry, digo competencias, y ya está. ¿No? Porque las competencias que vas a desarrollar o la competencia que vas a desarrollar, la colocas ahí. Pero a ver, estimados, ¿quién más se anima por ahí a mencionarme algún elemento que vaya en la sesión de aprendizaje? En unos minutos vamos a ver lo que es la estructura ya como tal. A ver, Susana, ¿qué me comenta? O qué nos comenta, ¿no? Tiempo durante el cual el estudiante realiza ciertas actividades. Perfecto. Ahí vamos complementando. Henry nos habló de actividades que desarrollan capacidades y competencias. Susana ya dice que se va a colocar el tiempo que van a, ¿no? que van a tardar cada una de las actividades en realizarse. Perfecto, claro que sí. En una sesión yo coloco, supongamos, actividad tal, actividad 1, supongamos que voy a trabajar en mi clase. Y acostadito tengo que colocar el tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto me voy a demorar? 15 minutos, 20 minutos, 35. Lo ideal es respetar ese tiempo que nos pauteamos, ¿no? Que nos ponemos al inicio. A veces nos podemos pasar un poquito, a veces podría quedarnos corto, inclusive el tiempo que pusimos. Pero lo ideal es respetar esa estructura, ¿no? Para que podamos cumplir con todos los momentos. Y ya te soplé una información adicional ahorita, de alguna manera. A ver, Zuli, los objetivos del tema. Perfecto, claro que sí. Objetivos, ¿no? Normalmente lo mencionan como el denominado propósito de la sesión, ¿verdad? Digamos que utilizan esa palabra, pero va por ahí, ¿no? Es como la redacción de un objetivo. Lilian, a ver, ¿qué nos comenta? En una sesión tiene los momentos, los procesos didácticos y pedagógicos. Perfecto. Los denominados momentos, en los cuales obviamente están inmersos los denominados procesos didácticos y pedagógicos. Muy bien, Lilian, excelente. A ver, Luzmila, capacidades, indicadores, estrategias. Perfecto, correcto, correcto, claro que sí. Cada uno de esos elementos tienen que ir incluidos en la sesión de aprendizaje, ¿no? Ahora, ahorita vamos a conversar acerca de la estructura, los elementos que deberían ir, los que no suelen ir, etcétera. Lo que sucede es que nuestro, digamos, principal enemigo para crear una sesión de aprendizaje bien estructurada no es que no sepamos qué hacer, sino a veces es el tiempo, ¿verdad? Creo que a todos nos pasa que a veces el tiempo, excepto, a ver, si uno trabaja el primer o segundo año en un área, le es muy pesado crear una sesión de aprendizaje pues bien elaborada a veces, ¿no? Porque uno no tiene formatos o tiene formatos pero no tiene contenidos que colocar o no muy claro. La cuestión que a veces el tiempo nos es no es nuestro aliado, ¿no? Por decirlo así. Pero ya cuando pasan varios años de experiencia, ya tenemos el documento base, plantillas trabajadas los años anteriores, ya podemos modificar, adaptarle, ¿no? El contenido y a veces se nos hace un poquito más sencillo el trabajo. Igual demanda mucho tiempo, ¿no? Porque tenemos que igual adecuarlo a nuestro nuevo contexto. Entonces, ya, hablando un poco ya de lo que ustedes me han comentado, perfecto. La sesión de aprendizaje entonces va a incluir actividades, correcto, va a incluir los tiempos de las actividades, propósito de la sesión, procesos didácticos y pedagógicos en los denominados momentos, muy bien, indicadores, estrategias. Nicolás, a ver qué nos comenta, conjunto de actividades para cumplir determinadas capacidades. Perfecto, claro que sí. Las actividades tienen un fin, ¿verdad? El logro de la competencia y cumplir pues con las capacidades propias de la competencia como tal. Muy bien, excelente. Henry, la estructura la estás mencionando por ahí. Perfecto. Datos informativos, aprendizaje esperado, secuencia didáctica, evaluación y anexos. Varía dependiendo de la institución educativa y sus formatos. Excelente, Henry, muy bien. Recordemos que nosotros cuando elaboramos sesión de aprendizaje viene desde la unidad. La unidad viene desde la programación anual y la programación anual viene desde el currículo, pero previamente incluso estamos pasando por lo que, digamos, manda la directriz de la institución, ¿verdad?
Por ejemplo, si hablamos del PEI, ¿no? Que se da a nivel institucional. Lilian, la evidencia de aprendizaje y su instrumento de evaluación. Excelente, Lilian. Ya con eso también me ayudas a complementar un poco el hecho de lo que vamos a practicar el día de hoy al final. Vamos a tratar de utilizar un poco las tecnologías para poder diseñar algún instrumento de evaluación. Les voy adelantando lo que vamos a hacer al final. Y Erlinda nos comenta, secuencias pedagógicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el que interactúan estudiantes y docentes. Secuencias pedagógicas, por supuesto que sí. La secuencia pedagógica es la que, digamos, va a formar parte central de nuestra sesión de aprendizaje, ¿no? Lo que tiene que ver con los momentos de la sesión, el conjunto de actividades de principio a fin que vamos a desarrollar. Excelente, muy bien. Entonces, como ustedes ya tienen muchos conocimientos previos, pues va a ser mucho más sencillo brindarles la información aquí en pantalla. La información en realidad es como un resumen de lo que ustedes han dicho. Créanme que ustedes han dado más información de lo que yo tengo por aquí. Pero igual vamos a mostrarlo y complementar. Y aquí vamos a hablar acerca de las interrogantes básicas a las cuales debería responder nuestra sesión de aprendizaje. 3, 6, 9 preguntas básicas que deben ser respondidas por nuestra sesión de aprendizaje. Si nuestra sesión de aprendizaje responde las 9 preguntas o la gran mayoría de esta lista de preguntas, quiere decir que está completa. Eso nos va a permitir pues darnos cuenta qué nos faltó poner ahí. Vamos entonces a ir leyendo una por una y ustedes van a ir reconociendo qué elementos de la sesión, digamos, responden a estas preguntas. ¿Qué capacidades específicas van a aprender o desarrollar mis estudiantes o alumnos? Eso básicamente está en la primera parte, no en la primera parte, digamos que en la segunda, ¿no? Que tiene que ver con las capacidades, competencias que se van a trabajar. ¿Qué contenidos temáticos van a aprender? Eso tiene que ver con esta parte, como lo dice aquí, ¿no? Contenido, es decir, nuestro tema como tal, si queremos decirlo así. Supongamos hoy día quiero hablar sobre células, hoy quiero hablar de repente sobre la conducta, sobre un cierto tema central, el cual es, ¿no? Es mi referencia, pero obviamente uno lo va a redactar de otra manera, hay una competencia que lograr y todo ello, ¿no? El tema va a formar parte o el camino para que el estudiante logre una competencia. O inclusive, si nos vamos un poquito más allá, hay temas que pues, sí pueden involucrar más de una competencia también, ¿sí? Pero el contenido temático siempre va a estar ahí, ¿no? Es nuestra parte central e inclusive se va a trabajar con cierta información teórica también en algún momento de la sesión. Pero hay diferentes formas de darlas. Ahora, ¿qué actitudes y sentimientos voy a formar? Esto también es importante, ¿no? Porque recordemos que al final estamos formando, nuestros estudiantes son seres humanos, personas que pues tienen que responder o en todo caso demostrar ciertas actitudes, ¿no? En el aula como tal. Normalmente se habla de los denominados enfoques transversales, ¿no? Que un poco involucran estas actitudes. Y bueno, los sentimientos ya tienen que ver un poquito, esto se lo podríamos un poco indagar en la parte de la metacognición o en preguntas adicionales o en la llamada escala ¿no? de valoración por ahí también. Muy bien, eso también es importante, ¿no? Saber cómo mis estudiantes se están sintiendo respecto a mi sesión de aprendizaje, respecto al momento, ¿no? O la convivencia con sus compañeros, cómo le va conmigo en cuanto a ¿no? A la recepción de los contenidos, a la recepción, digamos, actitudinal, etcétera, ¿no? A ver, ¿qué principios y de qué teorías o corrientes pedagógicas voy a aplicar en la sesión de aprendizaje? A ver, acá hay un error en la redacción, ¿ya? Sería, ¿qué principios y qué teorías o corrientes pedagógicas voy a aplicar en la sesión de aprendizaje? Pregunta, en el caso de ustedes, yo sé que conocen algunas, pero a ver, ¿qué teorías del aprendizaje ustedes tienen ahorita en mente o me podrían mencionar? Así de manera general, ojo, ¿eh? Muchas de las teorías del aprendizaje son nuestra referencia muchas veces para aplicar nuestras sesiones. A ver, ¿quién me comenta qué teoría del aprendizaje o corriente pedagógica ustedes han mencionado, han escuchado? De repente alguno sabe y la aplica ya directamente, o de repente simplemente le han escuchado mencionar y, bueno, forma base inclusive de la directriz institucional muchas veces. A ver, estimado Julio Arroyo, incluso ahí dice que trabaja el curso de lenguaje, excelente. El constructivismo, muy bien. Esta corriente pedagógica que la vimos en la sesión pasada en una lectura, no sé si recuerdan.
Constructivismo. ¿Se acuerdan que aparecía en una pregunta de un cuestionario que estuvimos resolviendo juntos? ¿No? De acuerdo que es data del siglo XIX, pero el constructivismo no es que nosotros vamos a encontrar un único representante, ¿verdad? Sino que hay varios personajes que han intervenido en este enfoque denominado constructivismo, ¿no? Perdón, constructivista, que básicamente se centra en el hecho de la construcción del aprendizaje, ¿no? Y es, digamos, la parte, ¿cómo les puedo decir? La base para hablar de una sesión de aprendizaje por momentos, pues, ¿no? De alguna manera, los momentos de la sesión lo que intentan es justamente lograr esta construcción del conocimiento, o más allá del conocimiento del aprendizaje como tal. O sea, lo aplicamos en nuestros momentos de sesión como tal. A ver, Henry, conductismo, muy bien. Digamos que conductismo era la corriente dominante, ¿no? Previo al constructivismo. Ahora, siendo consecuentes con lo que solemos hacer, pues nosotros aplicamos un poco de cada una, ¿verdad? O sea, aplicamos más, obviamente, por ejemplo, si hablamos a nivel constructivista, perdón, que conductista, pues utilizamos más lo constructivista a nivel teórico, estructural, como tal. Pero algo de conductismo aplicamos, ¿no? Porque la conducta es parte también del estudiante, de nosotros en general. Por ejemplo, la corriente conductista clásica, digamos, previo al constructivismo, hablaba mucho de lo que tenía que ver con los estímulos, ¿no? Con los castigos, el hecho de, si el estudiante no hacía una tarea, yo lo mandaba a la esquina y lo castigaba. Eso, digamos, que era conductismo, ¿no? Era el conductismo clásico, el antiguo, el que se aplicaba, pues, en la denominada enseñanza tradicional en su momento. Ahora no, obviamente no lo aplicamos de esa manera. Pero hay estímulos, digamos, conductuales que sí utilizamos, ¿no? O sea, podemos utilizar ciertas palabras que el estudiante las puede recepcionar y les puede servir de motivación para poder luego generar un mejor clima de aprendizaje. Entonces, a lo que quiero llegar es lo siguiente, ¿no? Que las teorías del aprendizaje sí las utilizamos, por más, digamos, antiguas que sean, ciertos elementos de esa teoría la utilizamos, ¿no? Sino que vamos a utilizar un poco más de una que de otra probablemente. Y a nivel documentario vamos a escribir más lo constructivista que hicimos en lugar de repente de los métodos conductistas que apliquemos, ¿no? Pero de que lo aplicamos, lo aplicamos. Muy bien. Por ejemplo, ustedes deben haber escuchado lo que tiene que ver con la teoría o con el enfoque conectivista también por ahí. No sé si les parece familiar esa palabra, pero ya tiene que ver con las conexiones que el estudiante puede realizar a nivel, inclusive se expande más allá al mundo tecnológico, ¿sí? Es una corriente un poquito más moderna. Pero son teorías del aprendizaje que nos sirven de base, ¿sí? Porque en esas teorías es que nos basamos nosotros para los diferentes elementos que consideramos a nivel de educación. Muy bien, disculpen que me explaye un poquito ahí. Hay mucho que hablar en realidad. Si hablaríamos de teorías de aprendizaje, nada más tenemos para como 5 o 6 sesiones por lo menos, ¿sí? Hablando de cada teoría. Pero quería mencionarlo porque forma parte de nuestra cultura general, fuera digamos, de la necesidad de saber de esos fundamentos para ¿no? Para nuestras clases, nuestras sesiones y como investigadores docentes que somos, ¿no? A ver, ¿qué medios educativos voy a utilizar? A ver, cuando hablamos de medios educativos puedo hablar de recursos, ¿no? Podría hablar de elementos, materiales, y no solo ello, ¿no? De repente inclusive de mis propios medios personales, ¿no? En mi caso la voz, de repente yo tengo un tono de voz más alto, podría aprovecharlo de esta manera, mi tono de voz un poquito más bajo, entonces ¿cómo lo manejo? ¿Cómo podría aprovechar al contrario si tengo mi tono de voz más bajo? Etcétera, ¿no? Uno puede orientar su estilo de enseñanza también al hecho de los elementos propios que uno pueda tener. Ahora, supongamos que tienes disposición de un proyector, entonces puedes aprovechar ello para poder trabajar. De repente el otro docente que tiene de repente el mismo tema, el mismo propósito, por decirlo así, no cuenta con los mismos recursos, entonces, ¿qué hace, no? En todo caso, tendría cierta limitación probablemente para aplicar lo que yo estoy aplicando como tal, porque yo estoy usando mi proyector, pero puede sacarle beneficio a otros recursos ¿no? que disponga él, ¿no? Y así, podemos variar en ese sentido. ¿Qué estrategias o métodos voy a aplicar? Esto ya tiene que ver con, ¿no? Existen muchos métodos, muchas estrategias para poder aplicar a diferentes áreas, ¿no? Obviamente hay estrategias que se recomiendan para ciertas áreas, para ciertos niveles, etcétera. Nosotros obviamente tenemos que investigar y saber de repente qué estrategia o método aplicar, ¿no?
Te menciono uno nada más que creo que lo hemos escuchado bastante, que es el aprendizaje basado de repente en proyectos. ¿De acuerdo? Que cuando elaboramos proyectos de aprendizaje, lo aplicamos bastante, ¿verdad? El ABP, que también son las iniciales de aprendizaje basado en problemas, que a veces nos puede confundir un poco. Que también es otro, digamos, otro enfoque que se podría tomar, ¿no? Ya está. Ahora, ¿qué situaciones de aprendizaje deben realizar mis alumnos para lograr las capacidades? Esto ya tiene que ver con mi historia, ¿no? Con la situación significativa probablemente que yo pueda desarrollar en una sesión de clase. Y aquí vamos a generar una pequeña idea. A ver, un poco, porque recuerden que aquí tiene que ver mucho, en el caso de nosotros, para diseñar una sesión tenemos que aplicar mucho el ámbito de lo que es la creatividad, porque también buscamos estimular eso en los alumnos. ¿Qué situaciones de aprendizaje deben realizar mis alumnos? A ver, quisiera que partamos por una situación significativa, un hecho de repente que a ustedes se les pueda ocurrir. Ojo, puede ser real o puede ser ficticio. Yo les voy a poner simplemente un tema y ustedes, a ver, de repente me pueden apoyar con ello. A ver, supongamos que yo quiero hablar acerca de los triángulos, ¿de acuerdo? Yo se lo estoy poniendo un poquito abstracto, pero vamos a ver. O supongamos que yo quiero hablar de alguna de las figuras en 3 dimensiones. Conos, esferas, pirámides, etcétera. Pregunta, ¿qué situación significativa o qué elementos de una situación significativa se les podría ocurrir para poder trabajar geometría del espacio, por ejemplo? Sólidos en 3 dimensiones. A ver, Jessy me comenta, fichas de aplicación, videos, imágenes. Ese era respecto a la pregunta anterior, ¿verdad? Pero está muy bien, excelente, son los recursos. Excelente, excelente. A ver, estimados, no sé si se entendió la pregunta. Supongamos que yo quiero hablar sobre sólidos. Gracias, Jessy, por confirmar. Perfecto. Sí, efectivamente, son algunos de los recursos. Discúlpeme que no haya leído en su momento, ¿sí? Sino que estaba con la diapositiva, tal vez. Pero ahora sí estamos aquí sintonizando. ¿Qué situaciones significativas se les ocurren, estimados? ¿O qué elemento significativo, un elemento de la historia, algún elemento que yo pueda ver a mi alrededor, que pueda estar asociado a esos 3 sólidos? De repente, esferas, conos, o de repente pirámides, por mencionarte alguna figura. ¿Qué elementos de nuestro día a día se te ocurren con esas formas en todo caso? Porque es así como construimos la situación de aprendizaje muchas veces. A ver, ¿qué dicen ustedes? Por ejemplo, a ver, podría crear una historia con un balón, por ejemplo, porque el balón tiene forma esférica. Ahora, le creo una historia, obviamente, ¿no? En el contexto educativo. De repente mi grupo de estudiantes tienden a jugar en el recreo, pues, con un balón, ¿de acuerdo? Entonces podría incluso irme más allá y decir, ¿no? ¿Cuánto aire contiene ese balón, ¿no? Y podría hablar del volumen, ya, cómo se mide el volumen, puedo hablar de la fórmula del volumen de la esfera y podemos construir una historia a partir de ello. ¿De acuerdo? O sea, a lo que quería llegar es a eso. Ahora, por ejemplo, en el caso de una de las pirámides, creo que las pirámides de Egipto son clásicas para poder trabajar estos temas también. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos varios elementos que podemos aprovechar. Pero no solo el elemento, sino obviamente su contexto histórico temporal, ¿no? En el caso de las pirámides de Egipto, puedes hacer una pequeña introducción de la cultura, estas edificaciones fueron dadas en tal año, cuántos trabajadores se cree que realizaron esa obra, o sea, como que entrando un poquito a la parte motivadora, para luego llegar a la estructura y de repente plantear una pregunta inclusive, ¿no? No sé, ¿qué altura tendrá la pirámide? ¿Se ocupa un espacio de tanto? Etcétera. Ya ustedes, obviamente, ya el que es maestro del área como tal puede crear un poco más lo que es la historia, ¿no? Más detallada, obviamente. Pero les doy las ideas que tienen que ver con las situaciones significativas como tal. Ahora, ¿cómo sé si los estudiantes han adquirido las capacidades propuestas? Una pregunta, qué palabra clave está asociada a esta pregunta? ¿Qué elemento de la sesión está asociado directamente a esta pregunta? ¿Quién me dice? En una palabrita. Exacto, Henry. Tiene que ver con la evaluación. ¿Cómo yo puedo saber si los estudiantes han adquirido las capacidades o las competencias propuestas? En base a la evaluación. Y José, perfecto, los criterios que yo pueda tomar para la evaluación. Muchas veces los criterios están asociados a los desempeños, o si somos un poquito más macros en la evaluación, pues a las capacidades como tal, ¿no? Eso dependería de cuánto hemos avanzado y cuánto estamos evaluando. Muy bien, perfecto.
Y por último, ¿cómo voy a organizar el tiempo y el espacio? Elementos que son muy importantes en realidad. Como creo que alguna vez se los mencioné, o no estoy seguro si lo mencioné en las sesiones anteriores, pero obviamente no es lo mismo crear o desarrollar un tema, o ¿no? Un tema como tal, de repente en 2 sesiones de 2 horas, que desarrollarlo en una sesión que me den de 1 hora, ¿no? Obviamente hay una gran diferencia. Ahora, supongamos que soy del área de educación física. No va a ser lo mismo trabajar pues mi sesión de repente disponiendo de un campo grande para mis estudiantes o disponer de un campo pequeño. Obviamente mis actividades van a ser diferentes. Entonces, cuando diseñamos la sesión, pues tenemos que ver qué recursos de tiempo y espacio también tenemos, o qué tiempo y qué espacio es el, ¿no? De los cuales disponemos como tal. ¿De acuerdo? Entonces, estimados, esto igual, esta diapositiva les va a llegar también a ustedes mediante el grupo. De repente ya les ha llegado. O de repente lo pueden solicitar, ¿de acuerdo? La cuestión es que pueden ver estas preguntas y lo ideal, obviamente, es que su sesión de aprendizaje, que ahora vamos a ver la estructura, responda a estas interrogantes. Y aquí vemos en la pantalla ya lo que tiene que ver con la estructura, con las partes básicas que por ahí ya un colega lo mandó, ¿no? Inclusive lo mandó más completo que lo que está aquí. Pero digamos que esta es la estructura básica, básica. A ver, una sesión de aprendizaje consiste en la organización de actividades, tal cual lo mencionaron por ahí, de cada situación de aprendizaje, con la finalidad de lograr aprendizajes esperados previstos en la sesión. Tenemos aprendizajes que esperamos, pues, que el estudiante logre, ¿no? Al término de la sesión de aprendizaje como tal, o al término, de repente, inclusive de la unidad, si nos proyectamos un poquito más a largo plazo. A ver, estructura de las sesiones de aprendizaje, entonces. ¿Cuáles son sus elementos? Título de la sesión. Eso también tiene ¿no? un fundamento, ¿cierto? Ustedes saben que el título de la sesión no debe ser tal cual el tema, ¿verdad? Tiene que haber como una redacción motivadora. Bienvenidos a, de repente, aprendamos sobre. Por ejemplo, cuando hablamos de célula, ¿no? Conozcamos sobre la unidad de la vida, 2 puntos, la célula, o la unidad básica de la vida, ¿de acuerdo? O sobre el fundamento de la vida, 2 puntos, la célula. Algo así, ¿no? O sea, que tenga un contexto motivador e introductorio ya al tema como tal. Y que vaya, si se puede, que remarque la mayor, digamos, resalte la importancia de manera más visible, la importancia del tema que vamos a trabajar. Luego tenemos los denominados aprendizajes esperados, que también me lo mencionaron muy bien hace un rato, que tiene que ver con las competencias, capacidades e indicadores, ¿de acuerdo? Eso también tiene que ir de todas maneras. ¿Esto de dónde lo sacan? Ustedes lo saben muy bien, ¿verdad? Todo esto sale del currículo. Ahora, la secuencia didáctica, ¿no? Cuando hablamos de secuencia didáctica, hablamos de los momentos de la sesión y hablamos de las actividades, los recursos y el tiempo estimado para las mismas. Y por último, normalmente en el cierre tiene que ver el proceso de evaluación. Se recomienda obviamente que en general sea una evaluación de tipo formativa, o sea, por eso estamos trabajando en la sesión como tal. Y para la evaluación, pues ustedes tienen diferentes formas de evaluar y diferentes instrumentos para evaluar. Y ahora quería un poquito entrar en ello. Quisiera que me comenten si Jessy efectivamente también podría hacer una pregunta. ¿Sí? Respecto justo a lo que yo estaba mencionando hace un momento, ¿verdad? Efectivamente. También podría hacer una pregunta. Muy bien. Efectivamente. Sí, en el título de la sesión una pregunta sería excelente. Nos daría una apertura a ideas iniciales, ¿no? Me generaría pues una lluvia de ideas instantánea. Simplemente por preguntarles, estimados alumnos, estimados, ¿no? Estudiantes, muchachos, como ustedes mencionen obviamente a sus alumnos, ¿no? Ya, pues, esa pregunta, ¿qué respuesta podría generar, no? O sea, ¿qué creen ustedes? ¿Cómo respondemos a esa pregunta inicial? Y bueno, podríamos empezar a buscar ¿no? A buscar la respuesta como tal. Y esa búsqueda de respuesta nos podría llevar pues, al desarrollo de la sesión como tal. Tienes toda la razón. Muy bien, estimados. Ahora sí vamos a continuar. Ojo que aquí pueden ustedes incorporar muchos más elementos, ¿de acuerdo? Inclusive cuando veamos ahora una sesión de aprendizaje de ejemplo, vamos a ver que no se incorpora solo esto, hay más cosas, más detalles, ¿no? Por ejemplo, acá nos mencionan los enfoques transversales y que son tomados en cuenta siempre. Por ejemplo, pero esto es una estructura, repito, básica. Digamos que la sesión mínimo debería tener estos elementos. ¿De acuerdo? Creo que todos sabemos por experiencia que no todas las instituciones nos piden una sesión de aprendizaje tan completa.
¿de acuerdo? Algunos nos piden la sesión bien completa con todo. Algunos nos exigen un poquito menos y nos piden pues una sesión de aprendizaje un poco más básica, ¿no? Pero lo ideal es que por lo menos tenga estos elementos que están en pantalla, ¿de acuerdo? Yo sé que algunos inclusive le han pedido en su momento una especie de sesión de aprendizaje más simple que la que está aquí en pantalla en estructura inclusive, ¿sí? O algunos siguen trabajando con un sistema más simple de envío de información, ¿de acuerdo? No está mal, ojo, ¿eh? Ojo, eso ya depende mucho de la institución en la cual trabajemos. Pero el hecho es que debemos igual estar preparados para cuando de repente nos exijan un poco más. ¿Sí? Y a eso es lo que vamos. Entonces, la sesión de aprendizaje, pues, completa debería tener por lo menos estos 4 componentes. Por lo menos. Ya está. Ahora, vamos a continuar. A ver, para avanzar un poquito esta parte, porque quiero llegar a la parte aplicativa, estos son los procedimientos sugeridos, ¿de acuerdo? Digamos que son pasos para poder yo construir mi sesión de aprendizaje. Empezamos desde la selección y análisis de actividad que se va a realizar o las actividades que se van a realizar en la sesión. Pasamos por un proceso después de la elección de la evaluación, previo a esa de la evaluación de los contenidos, la secuencia didáctica, para finalmente terminar en lo que es la redacción del documento. ¿De acuerdo? Esto lo voy a pasar rapidito, pero digamos que es el procedimiento, la serie de pasos sugeridos, repito, porque ustedes pueden manejar otro orden tranquilamente. Por ejemplo, todo esto cambia si tú ya tienes una plantilla hecha y solo la tienes que modificar. Obviamente no vas a seguir los pasos. Así en orden, ¿no? Puedes ir trabajando de acuerdo a los puntos que se deban mejorar y adaptar a tu realidad. Muy bien, y aquí, digamos, tenemos una primera actividad que tiene que ver con la revisión. Vamos a revisar un documento, una sesión de aprendizaje. A ver, déjenme un segundito, quería compartirles igual un enlace. Yo sé que ustedes tienen acceso a bastante información, pero quería compartirles, perdón, este enlace donde yo también he encontrado sesiones, digamos, programaciones anuales y todo esto. Les quería compartir este enlace. De repente ustedes ya lo han visto, pero igual se los quiero compartir. Denme un segundito para enviarles ello. Y aquí inclusive van a poder encontrar, me parece, que sesiones de aprendizaje. Ojo que tienen que explorar bien los enlaces, ¿ya? Ahora les comparto el enlace, no se preocupen, todavía no les estoy mostrando. Lo que pasa es que quiero dejarlo en el buscador directo para que ustedes no tengan ningún percance. Ya está. Ahora les voy a compartir el enlace y les voy a mostrar la pantalla también para que lo puedan explorar ustedes mismos y puedan buscar ejemplos, ¿no? Porque ahorita creo que nos hace falta siempre, o mejor dicho, siempre nos hace falta ejemplos. Les comparto este enlace. Yo sé de repente que ustedes ya lo han explorado. Me parece interesante porque encontré algunos documentos como programación anual que les compartí sesiones anteriores que estaban bastante completos. Así como también vas a encontrar links caídos, es cierto, vas a ingresar a un enlace y no hay nada porque ya alguien lo borró en su momento. Pero por favor, tómense el tiempito de explorar todo lo que hay en la página que les mostré. O les voy a mostrar en este momento. Les acabo de pasar el enlace en el chat. Por favor, traten de acceder y ver la información ahí. A ver, Susana, ¿qué pasó ahí? Veo un 0 con varios puntitos, pero... o se digitó solo. Ya me dices. Creo que has apretado algo. Pero ya, a ver. El enlace que les compartí los debería redirigir a este enlace de aquí. ¿De acuerdo? Debería aparecerles este enlace, esta página web. Y como ustedes pueden apreciar, hay documentación interesante, miren. Hay sesiones del nivel inicial, hay sesiones bueno, acá yo veo del nivel inicial bastantes, por aquí. Unidades didácticas y sesiones de arte y cultura de primero a quinto, sexto grado mes de junio. Obviamente ustedes lo tienen que adaptar y tienen para pasar aquí, miren, parte 2, 3, 4, que van a seguir encontrando más documentos. Lo bueno de todo de este enlace es que al menos yo he verificado ya que, miren, acá tienen sesiones de tutoría para nivel de secundaria, etcétera. Entonces, explorando un poquito van a poder encontrar los documentos. Yo solamente voy a acceder a alguno por ahí, que vean que sí funciona en algunos casos. Miren, por ejemplo aquí, nivel inicial, supongamos aquí, arte y cultura de primero a quinto. Yo le pongo aquí, hago clic. O sea, lo bueno que no tiene mucha publicidad o anuncios, o al menos mi buscador me permite bloquear esos anuncios, ¿no? En general. Pero, vamos a ver, de repente a ustedes no les pasa eso y me dicen, no, a mí sí me sale la publicidad. Lo que pasa es que yo utilizo el buscador Brave y como que ya tiene esta opción de bloquear, ¿no? Bloquear lo que son publicidad, etcétera.
No elimina todas, pero elimina a la mayoría. Ahora, por ejemplo, entramos aquí. Descarga las unidades de sesiones en el siguiente enlace. Ya, yo entro aquí, por ejemplo. Por ejemplo, este enlace está caído. Es decir, este enlace no me va a servir. Solamente les doy una pauta, ojo, ¿eh? Se dan cuenta que no todos funcionan, pero algunos sí van a funcionar. A ver, vamos con la de aquí, por ejemplo. Supongamos que deseas sesiones de aprendizaje de nivel inicial. Ya. No quiero demorarme mucho aquí porque en realidad la idea es que ustedes lo puedan revisar con calma. Pero, por ejemplo, aquí opción 1, sesiones de abril. Ya, este enlace, por ejemplo, sí funciona. Miren, está cargando. Este es para 4 años de nivel inicial. Y miren, aquí tienen una especie de documentación de unidad. Nombre de la unidad. Miren, tienen un formato interesante para que ustedes lo puedan revisar. Y lo bueno es que está en formato Word, es decir, lo descargas y después lo vas a poder editar. Y esa unidad viene con sus sesiones. Entonces, ustedes pueden descargarlo, repito, para que ustedes mismos puedan utilizar esta información como plantilla de repente, ¿sí? Y obviamente ustedes lo adaptan al tema que desean desarrollar. Pero como generador de ideas y como plantilla está muy bien, ¿sí? Puedes encontrar varios formatos así. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que les quería compartir. Recuerden que aquí la idea es poder compartir entre todos información que nos pueda ser útil, ¿no? Entonces les compartí este enlace. Espero que les pueda servir de apoyo, ¿sí? Y así explorando, pues me encontré una sesión un poco más completa, que es la que les voy a mostrar ahora a continuación. Aquí está, sesión de aprendizaje para clase. Y aquí está esta de aquí. Es una sesión de aprendizaje, pues aquí tapé la información personal, obviamente estaba el nombre de la institución, de la directora, pero quería mostrarles la estructura básica de la sesión y cuáles son los elementos que pues se sugiere que deberían estar. ¿De acuerdo? Voy a pasar mejor a compartir la diapositiva sola, o mejor dicho, segundo, Uñay, te refieres al enlace, ¿verdad? De este enlace donde estaban esos documentos, ¿cierto? Así es, profe. Ok, perfecto. Entonces se lo comparto al coordinador para que se los envíe también, ¿sí? Espérenme un segundito para hacer eso. Sí, este enlace sí, o sea, no lo había puesto en la diapositiva porque formaba algo extra que me acordé ahorita y quería compartirse, ¿sí? O sea, cada vez que yo me acuerdo algo que creo que es importante, se lo comparto. A ver, espérenme un segundito, se lo voy a compartir al coordinador. Y él les va a compartir el enlace por el grupo de WhatsApp que ustedes tienen. Ya está, ahorita se lo estoy enviando. Entonces ahí de repente se lo va a compartir. ¿Sí? De repente, por último, al término de la sesión, ¿no? Hacemos el recordatorio. Ok, entonces vamos a continuar. Perdón, disculpen por la pausita de pantalla. Y ahora sí, vamos a continuar. Quería mostrarles esta sesión de aprendizaje. Ya está cargando. Ya, y aquí está. Ojo, lo que quiero comentarles es que esto es una sesión de aprendizaje, obviamente que no es de este año, ¿de acuerdo? Por eso es la razón por la cual el encabezado que ustedes observan no indica el año en el cual estamos entrando. Sí les estoy mostrando, en todo caso ustedes al término de las clases van a tener acceso a un video también para poder complementar su aprendizaje. Y en ese video sí ya he mostrado o he puesto el documento pues modificado con el año y actualizado. O sea, tenemos parte de este contenido, pero ya mejorado, ¿sí? En función ya a lo que necesitamos como producto final. Hay un video que ustedes van a tener acceso al final. Ya les va a comentar el coordinador también de repente, ¿sí? Ojo, entonces repito, esta es una sesión que encontré en línea, ¿de acuerdo? Una sesión que la encuentro bastante completa y creo que ustedes mismos lo van a apreciar también. El asunto es que solamente quería comentarles lo del año, ¿sí? El año no es el año actual, obviamente, pero es un año, pues, si mal no recuerdo, 2020 o 2021, y bueno, al ser uno de esos 2 años, pues es bastante actual también, y está dentro de la normativa, se basa en lo que es el currículo nacional también. A ver, la sesión de aprendizaje viene con su título, Aprendemos sobre el dengue y sus medidas de prevención. Es decir, el título es un título de carácter informativo, es decir, no solo dice el dengue y ya, sino que de alguna manera establece pues los objetivos, ¿no? O el propósito de la sesión ya queda redactado en cierta medida en el título. Muy bien, ¿qué más? Luego vienen los datos informativos, que muy bien el colega por ahí lo había mandado como primer punto. Son los datos, digamos, de información general, ¿no? El nombre de la institución educativa, director o directora, o directores, si hubiera más de uno, aunque no es muy común. Subdirectores, ahí sí suelen haber varios. Si hubiera una sola persona, pues una sola persona. El docente, es decir, el nombre nuestro. Grado y sección y la fecha.
Normalmente algunas instituciones o la mayoría te solicita que coloques, aparte del grado y sección, pues colocar el ciclo también, ¿sí? Que lo vas a encontrar en el currículum. El ciclo al cual pertenece pues el grado, ¿no? En el cual tú estás trabajando, laborando o del cual estás haciendo la sesión. Muy bien. Ahora vámonos con la parte técnica, digamos, por decirlo así, que es la parte de la cual se basa generalmente del currículo netamente, excepto por ahí algún dato nuestro, ¿no? En este caso es una sesión del área de ciencia y tecnología. Como pueden ver, es una sesión para el nivel primaria. Y aquí viene la parte de competencias y capacidades. Entonces, aquí va la competencia. La competencia explica el mundo físico basándose en conocimientos, ¿no? Sobre seres vivos, materia, energía, biodiversidad, tierra y universo. Es bastante larga la redacción de la competencia, porque engloba varios ámbitos. Y aquí abajito pueden encontrar la capacidad. ¿Qué está estableciendo esta sesión? Que solo va a trabajar de la competencia mencionada una de sus capacidades. Si ustedes observan el currículo, pues esta competencia tiene 3 capacidades inclusive. ¿Sí? Pero solo va a trabajar o se va a centrar en una de ellas. Luego, también vas a encontrar esta información en el currículo. ¿Cuál es el desempeño, digamos, que se espera pues del estudiante, ¿no? En el primer grado, por ejemplo? Y lo puedes redactar. Obviamente que en el currículo no va a aparecer probablemente con el nombre del dengue, ¿no? Puede aparecer en algo más general y tú lo puedes hacer más específico. O sea, puedes mejorar la redacción. ¿Qué más? Criterio de evaluación. Esto ya tiene que ver con lo que tú piensas evaluar en ese día, en esa sesión, ¿no? Acá, por ejemplo, dice, sigue en orden los pasos del rompecabezas. Es decir, van a trabajar un rompecabezas, ya lo está mencionando ahí. Y describe las características del dengue. Ya, esta descripción de las características del dengue, ¿de acuerdo? Ya, ¿cómo lo va a hacer? De repente faltaría especificar cómo, ¿no? Pero se puede aclarar también más adelante. Y aquí mencionan un instrumento de evaluación que es la lista de cotejo. Quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué otros instrumentos de evaluación ustedes conocen? Fuera de la lista de cotejo que está aquí. Ok, ya el coordinador nos acaba de confirmar que el INDE, no, el INDE ya lo ha compartido también, ¿sí? El INDE donde podrían encontrar documentación. Muy bien, José, correcto, la rúbrica. Muy bien, Denis, o Denise. Ya, rúbrica, ficha de observación, cuadro de progresión, rúbrica, muy bien. Registro anecdótico. ¿Por qué les pido a veces que compartamos experiencias? Porque muchos tenemos los instrumentos de evaluación, algunos los aplicamos más que otros por la misma razón de la naturaleza del área ¿no? que elaboramos, que dictamos. Entonces, ese es el detalle, pues. Nos vamos informando de repente de otros instrumentos, de repente conocemos de otros instrumentos, pero no los manejamos tanto porque no los usamos, ¿no? Mientras que otros sí los usamos día a día. Entonces, es interesante, ¿no? Conocer un poco lo que nuestros colegas utilizan. Bien. Evaluaciones, guía de observación, perfecto. Muy bien, eso tiene que ver mucho con la naturaleza del área también y con las actividades que nosotros planeemos o trabajemos. Excelente, muchísimas gracias por la confirmación. Por ejemplo, si nosotros comparamos dos instrumentos, que son la lista de cotejo y la rúbrica. Excelente, Henry, muy bien. El mapa conceptual, correcto. El mapa conceptual sería más que todo digamos, podríamos decirlo, el producto a evaluar, ¿no? Pero ¿cómo evaluamos el mapa conceptual? Y habría algún instrumento para poder medir, ¿no? Lo que queremos que aparezca en el mapa conceptual. Y ahí podríamos aplicar lo que es el instrumento, la lista de cotejo, ¿no? Por ejemplo, o la rúbrica. ¿Sí? O sea, sí está bien. O sea, unas cosas son actividades y otras cosas son instrumentos, pero se complementan y se trabajan todos juntos al final. A ver, quería preguntarles eso. ¿Por qué creen ustedes, y eso digamos que ya se maneja un poquito de manera estadística? Muy bien, Susana, cuestionario, correcto. Sí, sí, también, perfecto. Creo que la última vez trabajamos un cuestionario, si mal no recuerdo, si nos acordamos por ahí todos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que trabajamos juntos un cuestionario, no? Lo desarrollamos, nos sirvió para digamos, repasar los conceptos de evaluación. A ver, lista de cotejo y rúbrica. Quería preguntarles por eso. ¿Por qué creen ustedes que se utilizan más las listas de cotejo que las rúbricas en general? ¿Cuál es el factor que hace que utilicemos más listas de cotejo que rúbrica? A ver, ¿quién me dice? Y ahí vamos a mencionar un poquito las limitaciones que nos ofrecen algunos instrumentos. Todo instrumento tiene su pro y su contra respecto de otro. Pero ¿por qué creen que la mayoría de repente utiliza más listas de cotejo que rúbricas?
¿Quién me comenta? Ojo, si no es tu caso, yo te entiendo. Yo hablo de algo global. De repente alguno por aquí utiliza pura rúbrica o mucha más rúbrica que lista de cotejo y bueno, y vamos a ver un poco cómo suple el pero que vamos a mencionar ahorita. Cuadernos de clase, Nicolás. Muy bien, correcto. Muy bien, Flor, correcto. Lista de cotejo se considera dicotómica, ¿verdad? Es simplemente un sí o no, un check. Tiene que ver mucho con el factor tiempo del cual disponemos nosotros para generar nuestro instrumento de evaluación, lo que les estaba preguntando. ¿Sí? O sea, elaborar una lista de cotejo, yo sé que no es fácil, obviamente hay que ver los criterios y todo, pero es un poco más simple que construir una rúbrica, ¿verdad? Exacto, Henry, son más prácticas. Ahora, también que ahora en este mundo, digamos, cualitativo de evaluación, porque sabemos que trabajamos con calificación A, B, C y en ocasiones AD, obviamente la lista de cotejo con check en el sí o el no, o sea, se adapta bastante rápido. La rúbrica normalmente se trabajaba cuando era puntos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cuando se trabajaba de 0 a 20, tú ponías 5 criterios y le ponías 4 puntos a cada criterio y sumabas. Se adaptaba mucho más a ello. Pero aparte de ese punto es que es mucho más laborioso crear una ¿sí? Eso también tiene que ver mucho con el por qué se utilizan un poco más las listas de cotejo. Por esos dos puntos, digamos, principalmente. Tiempo y adaptación a la evaluación cualitativa. ¿De acuerdo? Son las únicas, perdón, son las dos que en este momento tengo en mente. De repente ustedes tienen algún otro factor o de repente me dicen las rúbricas. Ojo que las rúbricas también son cualitativas, también las puedes, ¿no? Las puedes adaptar, manejar. Solamente te digo que en su momento se utilizaban más para el ámbito cuantitativo. Pero no quiere decir que no, todo instrumento recuerden que se puede adaptar. Ahora, vamos a continuar un poquito con esto. El propósito, en este caso dice, reconoce los síntomas del dengue y quién lo transmite. ¿De acuerdo? Esto ya está casi, digamos, establecido en el título. Y la evidencia para ello va a ser completar una ficha. ¿Listo? Luego, esto es importante, tienen que incluir el enfoque transversal, es decir, cuál de los enfoques que aparecen en el currículo vas a contemplar en tu sesión de aprendizaje. Fuera del contenido, fuera de las competencias que vas a lograr en general, pues tienes que tratar de trabajar con actitudes o acciones observables, ¿de acuerdo? Y tratar de considerar ello también. En este caso se está enfocando en el bien común, orientación al bien común. Esto normalmente se trabaja cuando tenemos planeada en la sesión, digamos, una actividad grupal, ¿sí? Que luego por aquí vamos a ver qué se explica. Ahora, no quiere decir que solo cuando sea grupal, ojo, pero digamos que se orienta más por ahí. Luego, en la preparación de la sesión están considerando qué se debe hacer antes de la sesión. Aquí hablan de elaborar la sesión, tener la ficha de registro lista, la lectura que se va a utilizar, o sea, los materiales básicamente, tener todo listo, pues, ¿no? Obviamente. Imagínense que vas a trabajar, imagínense trabajar una sesión y no tengas de repente la lectura en la cual te ibas a basar en la sesión. Sería muy complicado trabajarla, ¿verdad? Entonces, obviamente habla de qué se debe hacer antes de la sesión, o sea, que tener todo listo. Y luego, qué recursos o materiales utilizarás en la sesión. Esto nos sirve para planificar, solicitar materiales a los alumnos, de repente hacer un inventario previo para saber con cuánto material disponemos y si nos alcanza para poder trabajar la actividad, etc. ¿De acuerdo? Y luego ya vienen los momentos de la sesión, que son los que ustedes conocen y bastante. ¿Cómo inicias la sesión? Desde un enfoque netamente constructivista, ¿no? Si se dan cuenta. En la parte del inicio es como que inicia la parte del saludo, se va desarrollando lo que se conoce como el conflicto cognitivo, es decir, las preguntas introductorias, las preguntas que te hacen razonar, pensar y despertar la curiosidad hacia el tema. Y luego se comunica cuál es el propósito de la sesión, qué vamos a aprender el día de hoy. ¿De acuerdo? Esa es la estructura básica, si se dan cuenta. Y las preguntas van llegando desde lo más general hasta el ámbito más particular o llegando lo más cerca al tema en concreto que se va a desarrollar. Como pueden apreciar, lo voy a leer y van a darse cuenta de ello. Empieza con la siguiente pregunta, ¿no? Al llegar al colegio o casa, ¿qué es lo que debemos hacer primero? Te van a dar muchas respuestas. La idea es tratar de centrarte más en la parte asociada a la higiene, ¿no? Al aseo, porque es lo que vamos a buscar para la siguiente. ¿Qué usamos para realizarlo? Si te hablan de la higiene, del aseo, pues tú aprovechas esa idea y le preguntas, ¿no? ¿Qué usamos para realizarlo?
te hablarán del agua, jabón, ¿no? Crema, ¿no? Pasta dental, etcétera, ¿no? Lo que tiene que ver con la higiene. Luego, el agua es importante. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando el agua forma charcos? ¿Qué animalitos aparecen ahí? Si te das cuenta, vamos yendo de algo muy habitual para ellos a algo ya más cercano al tema a trabajar, ¿verdad? Se va como que yendo de lo más macro a lo más micro, si queremos llamarlo de esa manera. Luego aparecen los animalitos y luego se te pregunta si son peligrosos o no. Ya estamos entrando un poco en el estudio de este zancudito que aparece más abajo, ¿sí? Entonces, se ve bastante interesante la historia de cómo se va construyendo. Y esto lo podemos aplicar a cualquier tema. Para luego pasar, repito, al propósito de la sesión e iniciar el proceso de desarrollo. Y muy importante lo que también ustedes me mencionaron en la intervención, miren, el tiempo aproximado, lo que vamos a demorar en cada momento. Se supone que el inicio, con todo este proceso de saludo, conflicto cognitivo y presentación del propósito, demoraría en promedio 20 minutos. Podría tardar menos si de repente justo los estudiantes responden y llegan mucho más rápido a las respuestas que buscamos, probablemente, o a las que, digamos, ¿no? Las que se orientan más al tema, y podríamos terminarlas en 10 o 15 minutos. Va a depender mucho del grupo de estudiantes, pero en promedio se estima pues unos 20, por ejemplo, para esta actividad. Y obviamente ustedes con la experiencia docente, ya en el tercer, cuarto, quinto año, ya saben más o menos cuánto demora esta actividad, o ¿no? Ese momento. Luego en el desarrollo, están iniciando con una imagen motivadora, ¿no? En este caso una imagen no tan motivadora, podría decirse, pero sí que nos introduce el tema, ¿sí? La imagen del zancudo, se hacen preguntas netas sobre el zancudo primero, ¿sí? Sobre lo que observas, y las preguntas te van llevando hacia el tema, que tiene que ver con la enfermedad que se va a trabajar, en este caso el dengue. Luego, esto del planteamiento de hipótesis, de repente, es más propio de lo que es la naturaleza del área, que tiene un enfoque indagatorio. Cada área, si ustedes observan en el currículo, en la primera cara, digamos, previo a los ciclos, las competencias o el desarrollo de las capacidades y todo ello, tienen una página donde habla del enfoque con el cual se va a trabajar ¿no? Dicha área. Eso lo pueden encontrar en el currículo y netamente en el nivel que ustedes van a trabajar. Por ejemplo, si es de secundaria, currículo de secundaria, área de ciencia y tecnología, entran a la parte que dice, bueno, literal, buscan su área y al inicio antes de pasar a las competencias del área, hay una página o una hoja donde te indica qué enfoques y qué pautas deberían desarrollarse en el área. ¿Sí? Ahorita lo menciono rápido, pero lo pueden buscar ahí, en el currículo. Todo está en el currículo en realidad. Ahora, por ejemplo, aquí hablan de enfoque indagatorio, entonces planteamiento de hipótesis. Cuando se habla de hipótesis es que se va a buscar responder las preguntas antes mencionadas, pero las preguntas se van a trabajar en base a los conocimientos previos. ¿Sí? Eso se conoce como hipótesis en este caso. Es decir, los alumnos van a trabajar sin información todavía, sino con lo que ellos sepan ya previamente. Y después van a aprovechar una lectura que se les va a dar para que puedan verificar si lo que habían planteado al inicio era correcto o no, o si habían cosas que habían planteado de manera incorrecta y las pueden modificar o mejorar. Entonces esto ya tendría que ver con la fase de experimentación si hablamos de método científico. Acá es lo que les mencionan. Indicarán que harán un check a las hipótesis que han sido verdaderas. Esto tiene que ver con la comprobación de hipótesis. Es un paso del método científico, método indagatorio que se trabaja pues en ciencia. Luego viene ya un mapa conceptual que se le sugiere trabajar. Y es el mapa que se va a evaluar al final, probablemente con una rúbrica o con una lista de cotejo, que es lo que por ahí habían colocado. Y por último, en el cierre, han colocado preguntas de metacognición, el que aprendí, cómo aprendí, qué dificultades tuve, cómo lo superé y para qué me sirve lo aprendido. En la parte baja solo están los anexos o las fichas que los estudiantes han utilizado o utilizarían para su trabajo. Y aquí quería mencionarles lo de la lista de cotejo. Y ahí nos vamos a centrar más adelante, ¿ya? En un momento. Solamente que aquí hay una lista de cotejo que han utilizado o es la plantilla como tal. Una consulta, quisiera que ustedes me apoyen con esto. En la parte del cierre, donde se mencionan las preguntas de metacognición, si dispondríamos de más tiempo, supongamos que me sobran 40 minutos para el cierre, ¿qué podrían ustedes o qué consideran que se podría incorporar adicional en el cierre? ¿O qué ustedes han considerado adicional en sus sesiones para lo que es el cierre, fuera de las preguntas de metacognición?
Sí, Jessy, respecto a la pregunta anterior, sí, tienes razón, sería bueno combinar. Claro, claro. Respecto a la rúbrica, a la lista, ¿no? Lo ideal sería trabajar un mixto y ver nuestras experiencias, ¿no? ¿Cuál nos funciona? Ana y José me comentan la retroalimentación, correcto. Es algo que falta por aquí, ¿no? Pero no es establecido en la sesión. Recuerden que el proceso de retroalimentación inclusive es como que un poco más exigido ahora, ¿no? En las supervisiones y todo ello también. Las denominadas evidencias de retroalimentación. ¿Qué pautas yo le di al estudiante para poder mejorar? Lo puedes hacer directamente, ojo, ¿no? O sea, de repente en su cuadernito, ¿no? Cuando te presenta la actividad, escribirle un comentario, ¿no? Deberías mejorar en esto, lo otro. De repente, ¿no? Mejorar sus hábitos de estudio también. Te puede decir algo más general, inclusive si lo vas viendo día a día y ves un resultado en función a las actitudes de él, ¿no? Del estudiante. Y así, la retroalimentación. También pueden incluir, creo que en el cierre, y creo que todos estamos de acuerdo, las denominadas tareas, ¿no? O sea, a modo general lo digo como tareas, pero puedes decirlo como actividad de extensión, una actividad de investigación adicional, una actividad que te sirva como pie para el siguiente tema, ¿cierto? O sea, también se pueden trabajar con algunas tareas. Obviamente la idea no es que dejes tarea cada clase porque sí, ¿no? Para sacar una nota, no es la idea, ¿cierto? Las tareas tienen un fin. Y yo personalmente lo trabajo de dos maneras, ¿no? O para expandir un poquito más los conocimientos respecto al tema que trabajé, o de repente una tarea que me sirva como conocimiento previo para el tema que viene. Inés, un cronograma de retroalimentación, excelente, claro que sí. Es mucho más ordenado, claro, y es más personalizado si lo organizamos de esa manera. Por supuesto, Inés, muy bien, muchísimas gracias por compartir. ¿Ves? Entonces, hay muchas pautas o muchas ideas o términos que vamos aprendiendo todos juntos ahí. Esa es la idea. Bueno, quería compartirles esta sesión para que más o menos vean cómo se estructura, ¿de acuerdo? Esta sesión de aprendizaje, bueno, en realidad, mejor se las comparto. A ver, espérenme un segundito para compartírselas, ¿sí? En el mismo enlace que ya les he compartido antes, le voy a agregar una sesión 6 y le voy a subir esta sesión, ¿de acuerdo? Para que lo tengan, antes que se me pase, porque a veces se me traspapela todo. A ver, espérenme un segundo. Y a los que de repente no tengan claro a qué carpeta me estoy refiriendo, ahora les comparto. Levanten la mano a los que no tengan el enlace que siempre hemos trabajado en las sesiones desde la primera semana. No hay, con confianza, no hay problema. Si me avisan, cosas que yo puedo tenerla en cuenta y cosas que les comparto el enlace a todos ya de una vez ahorita. Espérenme un segundo. Disculpen que me quede en pausa así, sino que justo ahorita estoy subiendo lo que es el archivo. Porque creo que toda la información, al menos yo pienso así, creo que todos, o la gran mayoría piensa de esa manera, estamos para compartir información, ¿verdad? En general. No es que encontré algo valioso para mí, ya me quedo para mí, ya, ¿verdad? Sino que la idea es que pues podamos difundir nuestros conocimientos. Si uno comparte sus buenas experiencias, creo, en el aula de clase, creo que al final vamos a tener un gran conjunto de nuevas personas en nuestra sociedad, pues que, ¿no? Que se forman de una manera correcta, ¿no? Con experiencias, pues, buenas, ¿no? A ver, ahora les comparto el enlace, tanto de la sesión 6 como de todas las sesiones. Y les comparto la pantalla también. Denme un segundito, por favor, para poder compartirles bien. Ya está, ahora sí. Y por ahí creo que me están comentando. Sí, 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 no te preocupes. Ahora te estoy compartiendo el enlace e inclusive les voy a decir dónde van a encontrar la sesión. Ya, ahí les estoy mandando en el chat. ¿Sí? Ahora les voy a compartir la pantalla. Y bueno, los que ya tienen, los que han estado desde la primera sesión o la segunda sesión, ya saben más o menos cómo nos organizábamos con ese enlace. Igual voy a explicarlo rapidísimo a los que recién se están conectando, para que todos nos podamos entender y estar sincronizados. ¿De acuerdo? A ver. Ese enlace que les estoy compartiendo y que también les han compartido en el grupo, tiene los siguientes contenidos. Los materiales que están sin carpeta, que están sueltos aquí, eran de la sesión número 2, ¿de acuerdo? Que fue el motivo por el cual creé este enlace en realidad. Y ahí tienen documentación relacionada a la parte de normativa legal. Pero adicional a eso tienen la carpeta de la sesión número 3, la carpeta para la sesión número 4 y ahora les estoy incorporando la sesión número 6.
Y en esta carpetita de la sesión número 6 he incorporado la sesión de aprendizaje que les he estado mostrando en la pantalla. Ojo que me parece que les he compartido la versión sin editar ¿no? de los datos informativos, pero creo que es algo mínimo, ¿de acuerdo? Igual es la misma sesión, solamente que no tapé la parte informativa, me parece. De ahí lo voy a modificar por la otra versión, pero igual ahí la tienen como referencia. ¿De acuerdo? Listo, entonces ahí lo tienen. Sí, ¿no? Quedó claro, ¿verdad? De que en el enlace entran en lo que dice sesión 6 y ya pueden encontrar la sesión que acabamos de trabajar. Ahora sí, estimado, disculpen, a veces me explayo un poquito más en algunos puntos. Gracias por los que han levantado la mano, porque así me permiten saber quiénes cuentan pues con el material y quiénes no. Solo preguntarles si nadie levantara la mano, pues ya ya no lo comparto, ya todos tienen acceso. A ver, espérenme un segundo, Ahora sí. Vamos a continuar. Yairi, a ver, vamos a ver. Si te vuelvo a compartir el enlace, te refieres, ¿verdad? Ahora lo vuelvo a compartir, no te preocupes. Ok, perfecto. Sí, a veces yo entiendo que se les va el... A ver, hay dos opciones para que me pidan de nuevo el enlace. O se les fue la conexión en ese momento. Es una. O segundo, es que cambian de dispositivo para un mejor acceso al documento. Entonces, suele pasar esas dos opciones, ¿no? Una de esas debe ser la razón por la cual me solicitas de nuevo. Pero está bien. Claro. Muy bien, acabo de compartir el enlace entonces. Algunos dicen, no, lo voy a descargar del celular. Entonces voy a entrar del celular, obviamente ya no voy a tener acceso al enlace porque recién entré, ¿no? Entonces, vuelvo a enviar. No hay problema. Listo, entonces, estimados, muy bien. Espero que les pueda servir dicha información. Y vamos a continuar. Como segundo punto, ¿se acuerdan que les mencioné algo de la inteligencia artificial? Y quisiera practicar con ustedes algo bastante práctico, valga la redundancia. Me voy a demorar solamente hasta las 7:10 aproximadamente en lo que es un poquito de teoría de inteligencia artificial, algo breve, para poder luego pasar a la parte práctica donde ustedes van a poder apoyarse de la inteligencia artificial para poder diseñar algún instrumento de evaluación. ¿Sí? En este caso voy a escoger uno sencillo, pero ustedes van a poder inclusive diseñar instrumentos más elaborados. A ver, entonces, la inteligencia artificial en educación. Primero, ¿qué es la IA o inteligencia artificial? Si tú buscas páginas en inglés, aparece al revés simplemente, AI, ¿no? Porque en inglés se trabaja al revés el orden de la frase, por decirlo así. Entonces, se refiere a la capacidad de las máquinas para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Estas tareas incluyen el aprendizaje, el razonamiento y la resolución de problemas. Bueno, ¿a dónde nos llevará el avance de la inteligencia artificial? No lo sé, la verdad. Es un debate ético, es un debate científico, es un gran debate, por decirlo así. ¿De acuerdo? Pero lo que sí es que nosotros le podemos sacar provecho de manera obviamente ética a lo que son las herramientas que nos ofrece la inteligencia artificial. Y es lo que vamos a ver un poquito el día de hoy. ¿De acuerdo? Pero tanto el aprendizaje, razonamiento y resolución de problemas, lo ideal es que lo hagamos nosotros, ¿verdad? O los estudiantes. Pero la inteligencia artificial nos puede ayudar a simplificar tareas. Aquí les pongo algunos términos básicos. No los voy a pasar a explicar mucho, pero el Machine Learning y PLN son, digamos, términos muy asociados a inteligencia artificial, ¿no? Que podemos nosotros ir introduciendo en nuestro vocabulario básico. Esto lo voy a dejar, ojo, en la diapositiva para que ustedes lo lean, ¿sí? Con calma. Quiero llegar a la parte, digamos, más aplicativa. A ver, ¿qué aplicaciones tiene la inteligencia artificial en educación? La primera, que es la que vamos a trabajar el día de hoy, que tiene que ver con adaptación del contenido. Es decir, tenemos un contenido, un tema que queremos trabajar, y cómo adapto ese tema. Supongamos que tengo una sesión de hora y media. ¿Cómo dosifico mis temas? La IA me puede ayudar a distribuir mi tiempo, inclusive. Tú le pones a la inteligencia artificial, y vamos a ver luego algo de eso, un tema en concreto, y le pones tus 5 subtemas que deseas trabajar, y tú le dices, sugiéreme una secuencia, digamos, o una clase que dure hora y media, quiero trabajar esos subtemas, distribúyeme el tiempo. La inteligencia artificial lo va a hacer, te va a dar los tiempos sugeridos para cada actividad que tú hayas planificado o para cada subtema que hayas planificado. Te va a dar como ojo, que no es 100% confiable, obviamente tiene sus propios elementos, ha buscado sus propias fuentes, pero de que te va a ayudar, te va a ayudar. También es un gran generador de ideas, no lo estoy poniendo aquí, pero genera muchas ideas. Y vamos a aprovechar una de esas generadoras de ideas para poder trabajar el instrumento más adelante.
Luego también trabaja como tutores virtuales, también tiene la función de evaluación automatizada. Es decir, la misma inteligencia artificial te puede crear una evaluación automáticamente. O si el estudiante lleva una secuencia, por ejemplo, y tú lo programas correctamente, pues directamente le va a surgir una evaluación de lo que ha leído, de lo que ha visto. Le pones un texto y le dices, genérame 10 preguntas sobre este texto. Y la IA te va a generar 10 preguntas, inclusive con sus respuestas. ¿De acuerdo? Y eso te puede ayudar a generar un instrumento de evaluación en general mucho más rápido. El hecho que sea eficiente ya depende de nosotros. ¿Sí? Análisis de datos educativos. Esto ya tiene que ver con la Big Data, ¿sí? Esto ya no es tanto nuestro objetivo. Nosotros no manejamos tanto datos educativos, excepto por el hecho de nuestras evaluaciones diagnósticas y excepto por el hecho de nuestras investigaciones, nuestras tesis o publicaciones que podamos hacer, ¿no? Obviamente ahí sí manejamos data, ¿no? Como tal. Excepto en ello, normalmente en el aula de clase no lo manejamos tanto. Listo. Entonces, estas son las aplicaciones de la inteligencia artificial en educación. 4 cosas puntuales y nosotros vamos a tratar de ver alguna variante de la número 1 y alguna variante de la número 3. El día de hoy, ¿no? Listo. Este enlace también se los quería compartir. Es un enlace donde pueden ver ustedes las herramientas de inteligencia artificial o apps que existen gratuitas de inteligencia artificial, donde ustedes pueden explorar cada una de ellas. Viene en un formato interesante, bonito, que es una tabla periódica. Levanten la mano los que ya habían visto esto de aquí, porque en redes sociales y en Google se aparecía como sugerencia. Por favor, quisiera que levanten la mano por ahí, alguien que ya haya visto esta imagen, antes. Jorge, ¿compartir a qué te refieres? ¿Al enlace del Drive que les comenté hace rato o te refieres a algo reciente que acabo de comentar? Me comentas, por favor. Si te refieres a la diapositiva sí se las comparte el coordinador por el grupo, me parece. Ah, del Drive, ya, del Drive te lo comparto, no hay problema. A ver, ¿alguien levantó la mano? Lilian, ¿tú has levantado la mano ahorita o quedó de hace rato? Veo la mano levantada de quién, a ver. De Lilian nomás. Lilian, entonces sí ha visto este dibujito. A ver, este diseño de aquí es, ojo que no es una tabla periódica, obviamente, ¿ya? Obviamente los que dictan química o saben un poquito de química o ¿no? Lo básico. Creo que la mayoría sabemos por cuestión ya de educación básica, pero no es una tabla periódica propiamente dicha, obviamente. Pero le han puesto la forma, ¿no? De manera creativa. Y son herramientas de inteligencia artificial que ustedes pueden explorar. Lo he puesto y se los comparto, ¿por qué? Con el objetivo de que ustedes mismos se exploren. ¿De acuerdo? Ojo que lo que les voy a mandar ahorita, ¿de acuerdo? Es simplemente el enlace a la misma imagen, pero más clara. Porque, o sea, lo que les voy a compartir ahorita es el enlace, pero a la fuente. No se preocupen que ese enlace, como pueden ver, también está en la diapositiva. ¿Sí? Ustedes pueden acceder desde la diapositiva. Se los comparto para que lo vean con mejor definición, puedan ampliarlo, puedan mejorarlo, porque me parece que en la diapositiva ahora no se nota tan claro los nombres de las apps. Y la sugerencia es, por favor, que puedan explorar la mayoría para que puedan descubrir los beneficios que le da cada una de estas apps, ¿de acuerdo? O aplicaciones. Revísenlas, fíjense para qué sirven, investiguen un poquito y van a darse cuenta que les van a sacar o le van a sacar mucho provecho a algunas de ellas. Y sin querer, de repente, tú explores y llegas, supongamos, a ver, ¿a cuál? Supongamos al de aquí, que ni siquiera lo leo bien, por eso les digo, ustedes amplíenlo con el link original. Ingresan aquí y de repente lo exploran y les parece interesante y les serviría y les sirve mucho en su día a día. Ya, pues esta va a ser su herramienta de cabecera, la van a utilizar semanalmente, mensualmente, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, explórenlo. De repente nosotros no utilizamos alguna herramienta simplemente por desconocimiento, ¿no? Investíguenlo, por eso esta imagen nos ayuda a eso. A mí también me ayudó en su momento, he explorado alguna de estas herramientas gracias a esta tipografía que llama la atención. Ahora, vamos a una segunda actividad y aquí es donde quería un poco complementar con ustedes el aprendizaje común, ¿no? Como tal. A ver, vamos a empezar con algunas cosas que nuestra sesión tiene que ir. Por ejemplo, un conflicto cognitivo. Una pregunta que nos genere un desafío para los estudiantes. Entonces, ¿cómo yo puedo generar un conflicto cognitivo en aula? ¿Qué pregunta sería la idónea? Y aquí vamos a utilizar este enlace de aquí, se los voy a compartir, que es el enlace de ChatGPT, que ya lo hemos utilizado antes, pero se los voy a volver a compartir. Espérenme un segundo, se los voy a enviar ahorita por el chat, ¿ya? Y les voy a compartir la pantalla para que podamos utilizarlo todos juntos y veamos cómo lo aprovechamos en ese elemento que
tiene que ver con el conflicto cognitivo. Este es para empezar nomás, ojo, ¿eh? Hay una segunda actividad que quería también compartirles. A ver, esperen un segundito. Por favor, vayan ingresando al enlace que les compartí. Es el enlace, digamos, oficial de ChatGPT, versión gratuita 3.5. Tienen las versiones de pago mucho más actualizadas. La versión ChatGPT que les voy a compartir ahora, lo único que les va a requerir es una cuenta Gmail para ingresar. ¿De acuerdo? Más o menos va a tener este contenido aquí. Puedes explorar opciones, puedes explorar un poco esto. Obviamente tienes que manejar un poco lo del inglés. Pero aquí tienes la opción de mandarle un mensaje a ChatGPT, ¿de acuerdo? Es como tu amigo que te va a apoyar en darte las respuestas que tú estás buscando. Si yo, por ejemplo, a mi amigo ChatGPT le digo hola, probablemente me va a responder con un hola. Hola, ¿en qué puedo ayudarte hoy? ¿Ves? Entonces ya está disponible para poder responderte algo que quieras preguntarle directamente. ¿Sí? Ahora, nuestro objetivo era generar un conflicto cognitivo. Entonces, vamos a poner aquí, bríndame. Ojo que ustedes, por favor, quiero que sean bastante detallosos en cuanto a la pregunta. O sea, sean más, digamos, más específicos que lo que yo voy a hacer. Yo estoy poniendo un ejemplo general, ¿sí? Mira, bríndame una pregunta de conflicto cognitivo. Supongamos, ojo, estoy practicando esto de aquí con ustedes, de conflicto cognitivo. Y ahora pongámosle un poquito el contexto, pues. O sea, conflicto cognitivo, ¿pero de qué? Para el tema, o para el tema. Y a ver, ¿qué tema puedo trabajar? Supongamos, importancia de los valores en la sociedad. Supongamos que fuera ese el tema. Se me ocurrió en este momento. Ojo, somos muy libres, ustedes cada uno obviamente de acuerdo a sus temas de aplicación, etc. Y aquí le puedes añadir tu contexto, ¿no? Para estudiantes del nivel secundaria, supongamos, en Perú. Algo así. Por favor, aquí ustedes pueden ser más específicos. Recuerden que el ChatGPT, digamos que su actualización última fue en año 2022. El currículo de 2016 que usamos ya está incorporado. Entonces tú puedes ponerle de la educación básica regular, le puedes poner del ciclo tal, del grado tal. Te debería poder comprender esa información. ¿Está bien? Pueden ser más específicos, repito. Yo he sido bastante genérico. Y miren lo que le he pedido básicamente. Que me brinde una pregunta de conflicto cognitivo para el tema importancia de los valores en la sociedad. Ustedes podrían colocar inclusive la competencia y capacidad que desean trabajar. ¿De acuerdo? Pueden ser mucho más específicos de lo que yo estoy diciendo. Lo único que les quería brindar como ejemplo es que vean cómo la herramienta te puede brindar esa pregunta. Y ya está. Vamos a leer qué nos ha brindado como sugerencia. Imagina que eres un estudiante que acaba de presenciar una situación en la que un compañero de clase robó el teléfono de otro estudiante. En la discusión sobre cómo abordar este problema, algunos compañeros argumentan que la lealtad entre amigos es más importante que informar sobre el robo, mientras que otros sostienen que la honestidad y la responsabilidad son valores fundamentales que deben prevalecer. ¿Qué valor consideras más crucial en esta situación y por qué? ¿Cómo equilibrarías la lealtad y la honestidad en casos como este en la sociedad? Pregunta a todos ustedes, estimados participantes. ¿Qué les pareció la respuesta que nos brindó ChatGPT como sugerencia para poder enfrentar este conflicto cognitivo? O sea, ¿qué les parece la calidad del conflicto cognitivo que nos está brindando? ¿Les parece buena? ¿Les parece mejorable? Mejorable siempre, ojo, ¿eh? No, les preguntaba si les parece buena la herramienta. En general, ¿qué les pareció la experiencia de haberle preguntado a ChatGPT y la idea que nos está brindando? Quisiera sus comentarios para saber, ¿qué les pareció la herramienta artificial o de inteligencia artificial en este caso? Con la aplicación que yo le estoy dando en este caso. Bueno, interesante, creo, ¿no? A ver, me comentan por ahí. Giovanni y Susana me comentan que buena la experiencia. Excelente. ¿Se dan cuenta todo lo que podrían ustedes aprovechar, al menos para generar ideas, ¿verdad? Para generar ideas, yo creo que ChatGPT para generar ideas es espectacular. Si nosotros le preguntamos muchas cosas así en general para que nos brinde ideas y nos genere ideas, creo que es espectacular. ¿Sí? Entonces,
Ojo que ustedes van a adaptarlo, de repente para su entorno, de repente el robo de un teléfono es muy fuerte, de repente es muy chocante, de repente lo consideran así. No lo sé, o sea, todos vivimos realidades diferentes, aunque no creo que sea muy fuerte. Pero supongamos que ChatGPT te brinda otro ejemplo, ¿no? Digamos un maltrato, un golpe, algo que de repente es muy fuerte para tu contexto. Pues tú lo puedes adaptar, ¿de acuerdo? Tú adáptalo a tu realidad. Obviamente no vas a pasar la situación que te está brindando el ChatGPT, digamos, tal cual a tu sesión, pero sí te ayuda en cuanto a la estructura, sí te ayuda en cuanto a la idea. Y este conflicto cognitivo, ¿no? Esto tiene que ver mucho con los denominados debates éticos, ¿sí? ¿Hasta qué línea es correcta, por ejemplo, aquí la lealtad? ¿En qué momento la lealtad debe primar sobre la honestidad, etcétera, ¿no? Es una cuestión que inclusive ahorita nosotros como docentes nos sería difícil responder. Y creo que para el alumno y generar su conflicto cognitivo está espectacular. Ojo que te he puesto un tema cualquiera de valores, ¿no? Un tema genérico y muy importante también, pero es un tema general. Ustedes pueden ser más específicos de acuerdo al tema que estén trabajando y lo que quieran resaltar en la sesión. Alíñenlo siempre a su propósito de aprendizaje. ¿Ok? Espero que haya sido de provecho esta primera parte. Muy bien, Inés, correcto. Bien porque nos precisa los conceptos. Excelente. Y ahora quería aprovechar estos minutos que nos quedan para irme directo. A ver, les quiero mostrar las diapositivas que nos quedaban por ver. Ya tiene que ver con la evaluación de aprendizajes, las listas de cotejo, pero quiero ser más práctico en este momento. Aquí en la diapositiva les voy a poder mostrar algunos ejemplos de listas de cotejo, ¿está bien? Ustedes lo pueden construir, saben que con Excel, con Word lo podrían trabajar en sus tablas. Sí, dígame. Sí, alguien deseaba comunicarse, por favor me comenta. Ah, se activó el audio nomás, creo, ¿no? Ya, ok. Entonces, sí, no hay problema. Si es así, no hay ningún problema. Listo, lo que les quería comentar o saltarme directo era a apoyarles o en todo caso a nosotros trabajar juntos una lista de cotejo. Vamos a construir ahorita una lista de cotejo también con la herramienta de inteligencia artificial. Pero antes quería preguntarles algo. Para nosotros crear o armar una lista de cotejo o una rúbrica, ¿qué necesitamos previamente? ¿Cuáles son los requisitos para yo poder considerar elaborar una rúbrica o una lista de cotejo? ¿Quién me comenta? ¿Cuáles son los elementos básicos para una rúbrica o una lista de cotejo? Les doy una pista, empieza con C. Los CR, a ustedes termínenlo. Y escriba así, ¿eh? Ustedes terminen la palabra clave. ¿Qué necesitan en una lista de cotejo o una rúbrica? Los criterios, ¿verdad, Fanny? Perfecto. Muy bien. Les comento un poco. Lo que más nos va a demorar, digamos, al elaborar una rúbrica o lista de cotejo, probablemente, sea eso, los criterios. Muy bien, Nicolás, Erlinda, perfecto. Claro que sí, los criterios son los que nos van a demorar más, ¿no? Porque si yo tengo claro mis 4 o 5 criterios o más, o menos, no lo sé, es mucho más fácil armar el instrumento, graduarlo, poner las escalas, etcétera. Pero si no tengo claro los criterios, me va a costar, me va a demorar un poco más. Ya pues, la ventaja de la inteligencia artificial es que te puede brindar los criterios incluidos. Y ya tú decidir si incorporas algunos tuyos o si les quitas alguno de los que la herramienta te acaba de brindar. ¿Y qué le voy a poner a ChatGPT en este caso para que me apoye con ello? Mire, le voy a escribir esto. Supongamos, ojo que tienes que tener en claro qué vas a evaluar, ¿de acuerdo? ¿Qué producto vas a evaluar probablemente? Por ejemplo, elabora una lista de cotejo. Les recomiendo que pongan lo que voy a colocar a continuación. Elabora una lista de cotejo dicotómica. Sabemos que es dicotómica, o sea que te ofrece el sí o no, ¿de acuerdo? Pero pónganle por si acaso. Yo lo he probado a colocar sin eso y es como que el orden no es tan estricto. Entonces yo pongo aquí, elabora una lista de cotejo dicotómica, por ejemplo, eh, una lista de cotejo dicotómica, ¿qué más le deberíamos añadir aquí? A ver, ya, esto de aquí, en formato tabla. Quiero que me brinden en formato tabla, que ver una tablita, porque me lo puede dar de corrido, ¿de acuerdo? Entonces yo lo voy a poner en formato tabla. Listo, nada más. Esa es la información básica. Lo único que me falta agregar es la actividad y el tema. Entonces yo voy a poner aquí, para supongamos yo quiero evaluar una exposición, por brindarte un ejemplo.
Tú puedes crear la actividad que desees. De repente no es una exposición, es un debate, podría ser también, u otra actividad. Yo pongo una exposición sobre el tema y aquí vamos a colocar el tema. Puede ser contaminación, se me ocurre en este momento, ojo, ustedes son libres, exploren la herramienta, les recomiendo. El enlace se los pasé para que puedan entrar aquí y puedan preguntar a ChatGPT lo que ustedes deseen. La ventaja es que no caduca esto, es totalmente libre. Pueden hacerle las preguntas que ustedes quieran. ¿De acuerdo? Y si ven que se llena mucho o se lentea la página, simplemente le entran a nuevo chat, se va a borrar todo lo anterior y vas a empezar desde cero a preguntarlo. ¿De acuerdo? Ahora, para una exposición sobre el tema, contaminación ambiental. En mi localidad. ¿Ya? Vamos a ponerlo así, más específico. Listo. Si quieres, tú le añades al costadito cuántos criterios quieres que te considere. La herramienta te va a dar esa opción. Voy a añadirlo aquí, en formato tabla con, y quiero que me dé solo 4 criterios. No es lo ideal, ojo, no es lo ideal que tú lo limites a la herramienta. Mejor que te brinde más, mejor no lo voy a poner, ¿ya? Porque como pauta creo que no sería lo adecuado. Mejor deja que la herramienta te dé todos los criterios posibles y si tú quieres considerar solo 4, los selecciones. ¿Está bien? Obviamente de acuerdo a la competencia, la capacidad que estás trabajando. Listo, le voy a poner simplemente eso. Vamos a ver qué... Vamos a poner así, ¿eh? Vamos a poner entre paréntesis, estudiantes del nivel secundario. No vaya a ser que me elabore algo muy difícil. Del nivel, o del nivel primaria, vamos a ponerlo. Para variar un poco con el ejemplo anterior. Listo, estimados. Y listo. Vamos a ver qué nos genera. Ya, miren, está redactando todavía. Y te dice que todavía este formato permite evaluar de manera clara y específica los aspectos. Y miren las ideas que nos está dando. Primer, digamos, criterio. Presentación del tema. ¿Qué vas a evaluar? 2 cosas. Explicación clara y comprensible. Le vas a poner sí o no si la explicación es clara y comprensible. Uso de ejemplos locales. Si lo estás mencionando, si le estás poniendo en el título en tu localidad, debería mencionar por lo menos algún ejemplo local. Y miren, lo interesante es que te brindo los criterios. Ya tú decides si para tu grupo de estudiantes sería adecuado considerar los 6 criterios. O de repente la inteligencia artificial no te brindó un criterio que tú sí quieres evaluar. Pues lo incorporas, simplemente lo adaptas, lo modificas. Pero lo interesante de esto es que te brinda los aspectos de valor o los criterios, que a veces a nosotros por falta de, no sé, de repente por no haberlo aplicado antes, de repente nos faltan generar algunas ideas adicionales todavía. O en el momento no me encuentro, pues, de repente tan centrado en, esto, ¿no? en lo que quiero hacer con la sesión y de repente mi mente está por otro lado, no soy tan creativo en ese momento. Ya, pues, me ayuda un poco a rescatar algunas ideas que pensaba incorporar de repente, ¿no? Y así. Entonces aquí te ofreció los aspectos de valor o los criterios. ¿Qué tal, estimados? ¿Qué tal les pareció el uso de la inteligencia artificial en este caso para crear en este caso, una lista de cotejo? ¿Qué opinan por ahí? ¿Qué les pareció? ¿Todo bien? ¿Perfecto? ¿Les creen que les va a servir? ¿Les puede apoyar en su trabajo día a día? ¿Qué es lo que buscamos en realidad, no? Que sea provechoso para nosotros. ¿Qué opinan, estimados participantes? Ok, ahí me dice interesante. De repente por ahí alguno le parece que se puede mejorar o hay algo que no te ofrece, también díganme, pueden decirme tanto lo positivo como lo negativo. ¿De acuerdo? Recuerden que somos libres de expresarnos. Entonces, ojo, no quiere decir que va a sustituir tu labor, ¿no? Tu labor obviamente va a consistir en gestionar eso todavía y elegir y seleccionar lo más adecuado y obviamente te va a tardar un tiempo todavía. Pero la idea es que nos da al menos una base, una plantilla, si quieres llamarlo así. Y ya está, entonces ahí tenemos, miren, respecto a la contaminación, tenemos inclusive participación y respuestas a preguntas, interacción con la audiencia, respuestas adecuadas y fundamentadas, o sea, ya tienes un montón, aquí tienes un banco de criterios que puedes seleccionar. ¿De acuerdo? Ya por ahí, inclusive si lo quieres adaptar o manejar rúbricas, también lo puedes hacer, ojo. Yo quería mostrarles el instrumento más básico porque creo que una lista de cotejo, con lo que yo he puesto, no está tan difícil de aplicar en el día a día para cada uno de nosotros, ¿verdad? Exploren, por favor, cómo pueden crear una lista de cotejo para sus propios temas, sus propias áreas y sus propios grupos de estudiantes. Sí, Zuli, obviamente, ¿no? Hay que prepararnos siempre, ¿no? Nunca vamos a terminar de aprender. Eso nos queda claro. Y siempre tenemos que seguir preparándonos constantemente.
Bueno, habiendo sido nuestra sexta... ok, estimado José, perfecto. Ese es el detalle, usar la conciencia. Ahí está el punto ético que tenemos que incorporar a nuestra práctica, ¿no? Como tal. Sí, sí. Por ejemplo, no está mal utilizar para generador de ideas, repito, pero a conciencia. No le vas a copiar y pegar tal cual, ¿no? Porque tu contexto de estudiantes no lo estás tomando en cuenta. Exacto, Yairi, perfecto. Todos estamos aquí para aprender, incluido quien te habla o quien les habla en este momento. Créame que agradezco mucho los aprendizajes que yo también he obtenido durante cada una de estas 6 sesiones que hemos tenido. Eh, Solo me queda, digamos, dar el cierre a nuestro ciclo de 6 sesiones como tal. Recuerden que toda la información de las diapositivas, ya saben, tienen su grupo de WhatsApp, por ahí les va a llegar. Un gusto, pues, haber interactuado de esta manera con ustedes, mediante chat. Algunos en algún momento activaron sus micrófonos. Y pues conmigo será hasta una próxima oportunidad. Que todo les vaya excelente. Un gusto y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Sigan formándose, sigan aprendiendo día tras día. Recuerden que eso es parte ya de nuestra vocación, ¿no?